Yo quiero compartir en esta ocasión un tema que se llama justificación por la fe. La justificación por la fe. Tenemos aquí un pequeño esquema, un pequeño bosquejo. Aquí hay una palabrita que casi no se la verá. Deberíamos haberla puesto en una letra más grande, que es la fe. Cuando nosotros nacimos, crecimos en un hogar, nos hicieron poner nuestra fe, tu fe, en alguna otra cosa que no es el creador de los cielos y de la tierra. Pero cuando nosotros, a través de escuchar el Evangelio, de oír la palabra, traemos nuestra fe y la depositamos a los pies de Cristo, nuestra vida se transforma y nos hace justos. Y eso es lo que queremos ver en esta ocasión. Ahora, hay tantas cosas que quisiera decir sobre la justificación por la fe, pero voy a decir esto que me viene a mente ahora. Quiero que entendamos, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Sí, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Él ama, a pesar de que somos pecadores, nos ama. Pero hay una cosa, si Dios es amor, también es justo. Ahora, si Dios es justo, ¿nos puede perdonar porque Dios es amor? Inquietud, ¿verdad? ¿Nos podrá perdonar Dios si nosotros somos corruptos, pecadores? Tenemos cuántas cosas en nuestra vida. ¿Cómo podremos ir al cielo? Ahí viene entonces lo que vamos a tratar, la justificación por la fe. Cuando nosotros traemos nuestra fe y la depositamos en Cristo Jesús, no en un Cristo de madera, no en algo hecho por las manos pecadoras del hombre, sino en el Cristo bendito, aquel que fue enviado desde el cielo y para hacerse hombre y redimir al hombre, tomó cuerpo humano, cuerpo de carne y huesos como el nuestro, en la bendita Virgen María, y de allí nació Él, y Él fue el que enseñó el Evangelio, el que enseñó las doctrinas de la Biblia. Él es el que a través de su sacrificio en la cruz nos justificó. No sé si alguno de ustedes ha estado presente alguna vez en algún juicio penal, en algún juicio, tal vez. Aquí tenemos cómo él nos podría explicar cómo es un juicio penal. Entramos a una sala, la sala de juzgado que se llama, ¿no? Y ahí está el juez con su balanza o con el martillo. Al frente está el acusado, a un costado está el fiscal para acusarlo, a otro lado está el abogado para defenderlo, y el acusado tiene solamente dos opciones: o ser absuelto o ser condenado, declararlo libre o sentenciarlo a un castigo. Nosotros también vamos a tener un juicio, hablando ya en el plano espiritual. Dios ha establecido un juicio, un día va a haber un juicio y nos vamos a presentar ante Él como el juez de toda la tierra. Como el juez de toda la tierra. Él nos ha dado su ley. A ver si nosotros la hemos cumplido, porque si no la hemos cumplido, Él nos juzgará con su ley. Y allí, el que no haya cumplido la ley será juzgado. Entonces, eso es lo que queremos ver en esta hora, lo que es la justificación
por la fe. Tengo aquí un versículo y voy a leerlo, este versículo, que está en Gálatas, en el libro de los Gálatas, el gran apóstol Pablo. Fíjese que el apóstol Pablo antes fue un perseguidor de la iglesia, ¿no? Uno que arrasaba casa por casa y a todos los que creían en Jesús los llevaba presos para que sean castigados y encerrados, encarcelados. Y muchos murieron, muchos mártires, muchos murieron, por eso se llaman mártires. Muchos murieron por creer en Jesús. Creían en todas las religiones, menos en Jesús. Y cuando creían en Jesús, entonces eran llevados a la cárcel. Yo quiero leer con ustedes algo que nos dejó este gran apóstol, que fue perseguidor, pero un día la misericordia de Dios lo alcanzó y él se convirtió, y es el gran apóstol Pablo, el que nos ha escrito casi más del 50% del Nuevo Testamento. Él ha escrito, y entre ellos este libro a los Gálatas. En Galacia habían algunas iglesias y estaban teniendo problemas y dificultades, y él se dirige a los Gálatas. Por eso quiero leer en Gálatas capítulo 2, en el capítulo 2, el verso 16. Y luego vamos a orar un momentito. En Gálatas 2:16 dice esto. Escuchen. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya vamos a ver por qué. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos. Soberano Señor, quiero invocar tu santo nombre en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, tu auxilio, el auxilio de tu Espíritu Santo, para que Él sea el que use mi boca, mi lengua, y pueda esta palabra tuya llegar a los corazones de la congregación y que tú seas glorificado en cada vida. Señor, quedo en tus manos, en tu presencia. Ocúpame conforme a tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, Dios nos ha dejado una ley, ¿no? Lo que quiero ver con ustedes son unos puntos que aquí los he señalado. ¿De qué tengo que ser justificado? Vamos a hablar de la justificación por la fe. ¿De qué tengo que ser justificado? ¿Por qué? ¿No? El otro punto es, ¿quién ha podido cumplir la ley? ¿Quién ha podido cumplir la ley? Y luego, si no hemos podido cumplir la ley, ¿hay alguna solución para el pecador? Y luego, ¿qué tendremos que hacer con esa información? Aquí tenemos bosquejado esto. El pecador que no ha venido a Cristo tiene un problema. Y por tanto, consecuencias. Y la consecuencia es que tiene un juicio. Algún día Dios nos va a juzgar, creamos o no, nos va a juzgar. Porque hay muerte, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y si no ha sido justificado, la eternidad tendrá que pasar en el infierno o en el cielo si es justificado, ¿no? Entonces, esa es la solución que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha dado. Entonces, yendo al primer punto, ¿de qué tengo que ser justificado? ¿Por qué Dios me dice que tengo que ser justificado? ¿Por qué? ¿Quién va a sentarse en un banquillo del tribunal? Un acusado, ¿no es cierto? ¿Por qué es acusado? De alguna falta, de algo que cometió, y se lo lleva a juicio. Entonces, nosotros espiritualmente, ¿de qué tenemos que ser justificados?
aquí viene, porque soy culpable. Dios me acusa porque soy culpable. ¿Culpable de qué? De haber desobedecido su ley, de no haber cumplido su ley, como si fuera la ley de tránsito, por ejemplo. Si yo me paso en rojo y la policía me pilla, me ve, pues me castiga, ¿verdad? Y no hay un artículo de esa ley que me diga, quedas absuelto, no te preocupes, no te diste cuenta y te pasaste en rojo. No hay un artículo de esa ley que diga eso. Tengo que pagar la multa. En el caso de Dios, también los que hemos incumplido, los que hemos transgredido sus mandamientos, Dios nos dará una sentencia en el juicio. Por eso es que Él nos llama a ser justificados. Por eso es que nos dio una solución que ya vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿culpable de qué? Yo quisiera, si tiene ahí, por favor, nos haga ver en Éxodo, en el capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos que Dios nos dejó, en los que se sintetizan toda la ley de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos, dice el Señor en los 10 mandamientos. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo hemos obedecido? Justamente eso es lo que nos enseñaron desde niños, a creer en otras cosas que no eran Dios, que no es el creador de los cielos y de la tierra. Y nos mostraron cosas, objetos, y le dieron allí todos los atributos que Dios tiene, lo atribuyeron a esas cosas. Nos volvimos idólatras de esa manera. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué dice el siguiente versículo, el 4? Dice, no te harás imagen de ninguna cosa, ni semejanza ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos. Tal vez una imagen del sol, de la luna, de alguna estrella. No quiere Dios eso, que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Hombres, mujeres, ríos, cerros. Bueno, cuántas cosas. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El siguiente versículo, el versículo 5. No te inclinarás ante ellas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, dice Dios, que da el mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Justamente esto es lo que nos enseñaron a hacer, a creer en cosas y a inclinarnos en cosas, a cosas que no son Dios, dándoles atributos divinos, que ellos dicen que nos pueden librar. Entonces, ¿de qué soy culpable? De esto. Y si yo me presento así delante de Dios, ¿a dónde Dios me enviará? ¿Cuál será la culpa? ¿Cuál será el castigo de mi culpa? Así que ahí podemos seguir leyendo más. Dice, por ejemplo, hay otro pasaje, otro mandamiento: no mentirás. ¿Cuántas veces hemos mentido? No robarás. ¿Cuántas veces nos hemos cogido algo o alguna cosa? Pero por haber cogido alguna cosa, por pequeña que pensemos que es, ya somos culpables. Desde que nacimos, nosotros nacimos en la posición de Adán. Y a él Dios le dijo cuando le puso en el huerto del Edén: no comerás del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él vas a morir. Claro, pero vino el engañador, y el engañador escogió a la persona más
débil a lo mejor, y engañó a Eva y le dijo, no, no, es que no vas a morir, no vas a morir. Y comieron del árbol. Y desde allí se ha transmitido el pecado a todos nosotros. Y Pablo tiene que decir al final, la paga del pecado es muerte. Ahora, quisiera que leyéramos un poquito en Romanos, en el capítulo 3. Si Dios nos mandó su ley, 3, el verso 10, gracias. Como está escrito, fíjense, póngale atención a esto. Como está escrito, esto no digo yo, dice la Biblia, dice la palabra, dice Dios, un mandamiento que la da. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Quién hemos podido cumplir la ley? Nadie. El siguiente versículo. No hay quien entienda. Así es el mundo, hermanos, así es. Así hemos sido. Así fui yo. No hay quien busque a Dios. El siguiente versículo. El 12. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos no hemos podido cumplir la ley. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Por eso es que somos culpables delante de Dios. ¿Cierto? El siguiente versículo podemos leerlo. Bueno, sepulcro abierto es su garganta. Así está el mundo. Así estamos afuera. Así es el mundo. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Anoche comentábamos un poquito. ¿Qué es un áspide? Es una víbora. Es una víbora pequeñita, pero que tiene veneno y muy, ¿cómo se llama? Muy peligroso, muy activo. Que si se deja alcanzar, de seguro que muere, porque es un veneno muy activo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Por eso es que somos culpables. Y Dios, si nosotros morimos así, nos vamos a la presencia de Dios así, ¿a dónde iremos? ¿Cuál será nuestra sentencia? Si somos culpables delante de Dios, porque hemos transgredido su ley. ¿Cierto? Ahora, hemos llegado a este punto. ¿Quién ha podido cumplir su ley? Ninguno. Nadie. Todos. Yo me acuerdo desde pequeñito, yo era el mayor de mis hermanitos, yo ya los pegaba, yo quería el juguete de ellos, yo ya peleaba con ellos, bueno, cuántas cosas de niño, ahora de joven igual, de adulto igual, ¿no? ¿Quién hemos podido cumplir la ley? Cuando yo me di cuenta de la ley de Dios, yo tenía 30 años, ya era un transgresor de la ley, y así nadie hemos podido cumplir la ley de Dios. Éramos entonces merecedores de ¿qué cosa? Del infierno. Ahora, quiero presentarle un poquito el infierno, a lo mejor de otra manera que nos han dicho. ¿Qué es el infierno? ¿A dónde? Y esa es una opción de la eternidad. Aquí hay un versículo que nos habla de la eternidad. Dios ha puesto eternidad en los corazones. Nosotros, después de esta vida, seguiremos existiendo. Nuestra alma, nuestro espíritu seguirá existiendo por la eternidad. Y hay estos dos lugares, el cielo o el infierno. ¿Pero qué es el infierno? Quiero presentarlo de esta manera. El infierno es donde Dios no está. Hay una parábola en la Sagrada Escritura del rico y Lázaro. Murió Lázaro, dice la Escritura, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y había también un rico que también murió y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, desde el Hades vio a Abraham y a Lázaro en su seno, y desde allí clama a él diciendo: Padre Abraham,
Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, claro, le contesta, dice: hijo, Lázaro no puede pasar de aquí a allá, ni tú puedes pasar tampoco acá, ¿no? ¿Qué es lo que estaba viviendo allí este hombre rico? Opulón, dice que se llamaba la Iglesia Católica. La Biblia no dice ningún nombre. Pero, ¿qué es lo que estaba viviendo allí en el infierno? Tenía sed. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo que quiero decir es, ¿qué es el infierno? Donde hay sed. ¿Por qué hay sed allí? Porque Cristo no está, y Él es el agua de vida. El que quiera venir a mí, tome del agua que yo le daré gratuitamente. Pero si hemos rechazado, iremos a ese lugar donde hay sed. El infierno es donde hay hambre. Habrá hambre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el pan de vida y Él no está allí. Habrá tinieblas. ¿Por qué no hay luz? Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y Él no está allí. Habrá desesperación en ese lugar. ¿Por qué? Porque no está allí el príncipe de paz, en quien hay paz. ¿Qué más? No habrá a quién acudir ya allí. Ya en este lugar no hay a quién acudir, porque el pastor no está allí. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Pero Él no está allí. Solo habrá tormentos, desesperación, y eso por la eternidad. Entonces vamos para el tercer punto. Hay una solución, porque nosotros, Dios nos vio así, muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice aquí. Cuando estábamos nosotros así, Dios nos da una solución. Envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para que en Él podamos ser justos. ¿Ah? Para que en Él podamos ser justificados. Cristo es entonces la solución. Nosotros, al ser transgresores de la ley, nos convertimos en pecadores, por tanto, culpables, y que teníamos que ser justificados. Bueno, todo lo que está aquí, a este lado, es cuando nosotros no hemos venido a Cristo, o cuando hemos rechazado a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, entonces podemos pasarnos al otro lado de la cruz, ¿no? Y en vez de ser culpables, Dios nos va a declarar, por nuestra fe en Cristo, nos va a declarar inocentes, ¿no? Inocentes. ¿Qué es ser inocente? Ustedes estarán formándose la respuesta. ¿Qué es ser inocente? Es un pequeñito, por ejemplo, un niñito tiernito todavía. Él no sabe por qué vino al mundo, él no sabe por qué está aquí. Él es inocente, no sabe nada. Pero en cambio, desde que tenemos uso de razón, ya podemos diferenciar entre el bien y el mal, entre el juicio y la muerte. Ya podemos saber si nuestros actos son buenos o malos. Y ya podemos saber si somos o no transgresores de la ley de Dios, ¿no es cierto? Entonces,
Dios nos declara inocentes ¿cuándo? Cuando venimos a Cristo, cuando venimos a las plantas o a los pies de Jesús, venimos a la cruz. Por eso es que hemos puesto la cruz, por eso es que tenemos aquí una cruz, que es como el símbolo donde Cristo, desde aquí, desde la cruz, dijo: consumado es, he hecho la obra para justificarnos. ¿No? ¿Qué nos queda entonces? Nosotros tenemos un problema. Por tanto, una consecuencia. No hemos podido cumplir la ley. Somos culpables de haber transgredido la ley de Dios. Sabemos cuál es la solución. Sabemos que Dios envió a Cristo para que Él pagara en la cruz mis desobediencias a la ley de Dios. ¿Qué nos queda? ¿Nos quedamos ahí con esa información? La única manera de pasar de este lado a este lado, de ser culpables a inocentes, es por medio de nuestro arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es hacernos un examen de nuestra conciencia, un examen de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que hay en nuestro corazón. Y arrepentidos, o sea, tratar de nunca más volver a hacerlo lo que hemos hecho. Y depositar nuestra fe en ese Cristo que vino a pagar las culpas por mí. Y nosotros, al arrepentirnos y depositar nuestra fe, trasladar la fe de las cosas a las que estuvimos acostumbrados, de lo que hemos visto, de los ídolos y cosas, adulterios y todos los pecados que se puedan decir que la Biblia nos menciona, solamente examinándonos y arrepintiéndonos y por la fe en la obra de Cristo que la consumó, somos justificados, somos declarados inocentes. Ahora, un gran siervo de Dios decía, queriendo aclarar un poco esto, ilustrando lo que es la justificación, y nos decía en estos términos, nos dice en estos términos: supongamos que yo he matado a alguien. ¿Qué dice uno de los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no robarás, no mentirás, hablarás verdad con tu prójimo. Pero yo he matado a alguien y en las investigaciones dieron que yo soy el culpable, que yo he matado a otra persona. Y soy llevado a juicio. Y en el juicio aparece alguien que me indulta el pecado, que dice, pues yo voy a pagar por él. Y entonces mi culpa la pasa a él. Así es nuestro Cristo, así es Cristo con nosotros. Nuestra culpa Dios la descargó en Cristo. Pero si yo maté a alguien, de todas maneras van a reposar ahí en los archivos, van a decir, Luis mató a Juan Manuel, por decir, ¿no? Pero fue indultado por fulano de tal y fue absuelto. Pero de todas maneras quedan esos archivos. La policía se queda con esos archivos. De que Luis mató a Juan Manuel y fue absuelto el día tal por tal. Le indultó. Pero, ¿qué es la inocencia? La inocencia es que Dios borró por mi fe en Cristo, no solamente me indultó,
sino que borró todos los archivos y soy declarado inocente como que nunca hubiera pecado. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Nos declaró inocentes. Y este término, culpable, esto se da en un juicio, ¿no? También la inocencia. Y cuando yo estoy acusado en el banquillo de Dios, con las dos opciones, de ir al cielo o al infierno, voy allí al veredicto del juez y Dios me declara inocente porque están borrados todos mis delitos y pecados, porque yo he confiado en Jesucristo, su Hijo. Quisiera leer unos versículos más que están en Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos. No creo que le di esto a la hermana para que nos ponga, pero en Hebreos 10, en el versículo 10, nos dice: en esa voluntad, ¿la voluntad de quién? La voluntad de Dios. En esa voluntad, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que creamos en Jesucristo. No hay otro camino. Él es el único camino, verdad y vida. Dice Hebreos 10:10. Ya me perdí. A ver. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, o sea, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero hay más que sigue diciendo. Y voy a leer el verso 11 también. Dice: y ciertamente todo sacerdote, ojo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Me salto al verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Cristo Jesús hay justificación. Solamente en Él hay vida eterna. Esa es la voluntad de Dios el Padre, que creamos en Jesucristo, su Hijo. Él es el único camino, verdad y vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero terminar leyendo unos versículos que creo que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, pero espero no haberme equivocado. Juan 3:16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo, el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el siguiente versículo, ahí termino, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Tenemos toda esta información. ¿Qué tenemos que hacer?
venir a Cristo Jesús. Solo en Él podemos ser declarados inocentes, justos. Y entonces, sí, ya no iremos al infierno, sino al cielo. Porque esa es la voluntad de Dios, que creamos en Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra bendita. Señor, que tu Espíritu Santo mismo haya ocupado mi boca, mi lengua, para decir esta gran verdad a esta amada congregación. Y oh Dios, que tú apliques esta verdad al corazón de cada persona mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Tal vez su fe estuvo puesto en otras cosas, tal vez en un hijo, tal vez en un trabajo o en el trabajo, en cualquier otra cosa que haya tenido su fe, que ahora la traslade esa fe que tenía antes en otras cosas, la traslade a los pies de Jesucristo y en Él encuentre la justificación y sea declarado justo por ti, y luego ir a la vida eterna. Señor, muchas gracias por esta tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tal vez